Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate, prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Hakan Sabanci prácticamente ha desaparecido de las redes sociales desde la ruptura. Según informes de su círculo de amigos, últimamente se ha centrado exclusivamente en su trabajo. Personas cercanas interpretaron este silencio como un periodo de recuperación emocional. Sin embargo, los usuarios de redes sociales han visto cada ausencia de publicaciones como material para la especulación. Este silencio, en particular, ha alimentado aún más las acusaciones de infidelidad. Hakan ha evitado hacer declaraciones a la prensa. Tras la ruptura, los amigos de Sabanci afirman que él prefirió mantener su vida personal en privado. Fuentes de su círculo de negocios indican que Sabanci se ha centrado en su carrera. Esto ha generado diversas interpretaciones en los medios. Algunos creen que está pasando por un periodo de silencio, mientras que otros atribuyen este silencio a emociones encontradas. Los usuarios de redes sociales han analizado minuciosamente cada movimiento de Hakan. Los rumores siguen multiplicándose, alimentados por la especulación, agravada por su silencio. Hakan Sabanci ha dejado de publicar en plataformas como Instagram y Twitter. Los editores de revistas interpretaron este silencio como un retiro consciente. Su círculo de amigos indica que Hakan prefiere permanecer aislado por el momento. Las acusaciones actuales están siendo influenciadas por la exnovia de Sabanci y su entorno, Popo. Los chismes explican este silencio como un intento de gestionar la presión que siente. Sabanci ha minimizado su contacto con la prensa. Cada publicación sobre Hakan Sabanci en redes sociales está siendo analizada con lupa. Los programas de revista han preparado segmentos especiales para comentar este silencio. Todos están ansiosos por saber qué hará. Su círculo de amigos dice que Hakan necesita tiempo para recuperarse emocionalmente. Este silencio ha acelerado la propagación de las acusaciones de infidelidad. La falta de explicaciones de Sabanci alimenta aún más los rumores. El silencio de Hakan Sabanci también se está discutiendo en su familia. Aunque la familia Sabanci intenta controlar la atención de los medios, cada detalle está siendo monitoreado de cerca. Fuentes de los medios indican que la estrategia de Hakan de mantener su vida privada en privado es una decisión consciente. Sus amigos dicen que se centra exclusivamente en su trabajo y minimiza su comunicación fuera de las redes sociales. Los rumores, agravados por la curiosidad que genera su silencio, crecen rápidamente y esta situación domina la agenda mediática. El círculo cercano de Sabanci apoya sus esfuerzos por mantener su vida privada oculta al público. Parece ser bastante activo en su vida profesional. Los periodistas de revistas destacan los avances profesionales de Hakan durante este periodo. Cada uno interpreta su ausencia de las redes sociales de forma diferente. Algunos argumentan que se trata simplemente de un periodo de descanso, mientras que otros destacan acusaciones de infidelidad y romances. El silencio de Hakan Sabanci preocupa a sus fans. Los comentarios en redes sociales suelen ser especulativos. Los programas de revistas suelen presentar esta situación en segmentos especiales. Sin embargo, su círculo de amigos sugiere que Hakan prefiere mantener
la privacidad. A medida que se expanden los rumores, cada movimiento de Sabanci atrae más atención. Su silencio ante la prensa solo alimenta la curiosidad. El silencio de Sabanci también se está discutiendo en su círculo laboral. Sus colegas indican que está centrado en sus proyectos. Sin embargo, los usuarios de redes sociales lo interpretan de forma diferente. Los editores de revistas afirman que su silencio está provocando manipulación mediática. El escaso contacto de Hakan con la prensa alimenta los rumores. Sus amigos afirman que está intentando recuperarse emocionalmente. Algunas fuentes afirman que Hakan Sabanci está completamente concentrado en su recuperación durante este periodo. Sin embargo, las redes sociales están llenando su ausencia con diversas interpretaciones. Los programas de revistas y los periódicos están convirtiendo este silencio en un titular. Su círculo de amigos apoya la decisión de Hakan de mantener su vida privada en privado. Los rumores se propagan rápidamente con cada nueva noticia. Su reticencia a hablar con la prensa alimenta la especulación. Dice, el silencio de Hakan Sabanci prácticamente domina los medios. Su círculo de amigos indica que está pasando por un periodo emocional difícil. En redes sociales, cada ausencia de publicaciones genera diferentes acusaciones. Los medios de comunicación, entre bastidores, analizan la decisión de Hakan de mantenerse alejado de la prensa. Los rumores interpretan este silencio con curiosidad y especulación. Sabanci logra mantenerse en el centro de atención sin hacer declaraciones. Los círculos empresariales afirman que Hakan está gestionando este periodo centrándose en sus proyectos. Los editores de revistas enfatizan que su silencio alimenta las acusaciones de infidelidad. En redes sociales, sus fans y seguidores no dudan en comentar cada uno de sus movimientos. Su círculo de amigos sugiere que simplemente necesita un periodo de tranquilidad. Esto mantiene a la prensa sensacionalista en vilo. Su reticencia a hablar con la prensa solo alimenta la especulación. El silencio de Hakan Sabanci está siendo monitoreado de cerca por su familia. Los columnistas de periódicos han interpretado este silencio como una recuperación emocional. Su círculo de amigos defiende la decisión de Hakan de mantener su vida privada al margen de los medios. Sin embargo, los usuarios de redes sociales vigilan cada uno de sus movimientos. Los rumores, agravados por la curiosidad generada por su silencio, se multiplican rápidamente. Hakan sigue llamando la atención al no hacer declaraciones. Según la prensa, Sabanci mantiene su silencio deliberadamente. Los programas de periódicos preparan episodios especiales analizando la situación. Sus amigos dicen que Hakan se centra exclusivamente en su trabajo y mantiene su vida privada en privado. En redes sociales, la especulación y los comentarios son incesantes. Los rumores se alimentan del efecto de su silencio. Hakan permanece en las noticias sin hacer declaraciones. El silencio de Hakan Sabanci despierta curiosidad entre sus seguidores. Los columnistas de periódicos describen este periodo como un periodo de retraimiento. Su círculo de amigos dice que prefiere estar solo. Cada noticia compartida en redes sociales genera diferentes interpretaciones. Los rumores llenan el vacío creado por el silencio. Su negativa a hablar con la prensa alimenta aún más la especulación. El círculo empresarial de Sabanci indica que está centrado en proyectos. Los editores de revistas analizan cuidadosamente este silencio. Su círculo de amigos apoya los esfuerzos de Hakan por mantener su vida privada en privado. En redes sociales,
Cada publicación incompleta genera diferentes interpretaciones. Los rumores se multiplican, agravados por la curiosidad que genera su silencio. Sabanshi logra mantenerse en el centro de atención sin hacer declaraciones. El silencio de Hakan Sabanshi ha conmocionado a la prensa sensacionalista. Su círculo de amigos indica que está tratando de recuperarse emocionalmente. En redes sociales, los fans siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Los programas de revistas preparan episodios especiales que analizan el silencio. Los rumores se propagan rápidamente con cada nueva afirmación. Hakan permanece en las noticias sin hablar con la prensa. El silencio de Sabanshi deja a sus fans en vilo. Su círculo de amigos dice que prefiere mantener la privacidad y proteger su vida privada. Sin embargo, los usuarios de redes sociales llenan de especulaciones cada publicación que falta. Los periodistas argumentan que su silencio alimenta las acusaciones de infidelidad. Su negativa a hablar públicamente alimenta los rumores. Hakan se mantiene en el centro de atención gracias a su silencio. Según su círculo de amigos, Sabanshi se ha recluido en su propio mundo durante este periodo. Los programas de revistas emiten contenido exclusivo que analiza su silencio. Sus seguidores en redes sociales vigilan cada uno de sus movimientos. Los rumores se multiplican rápidamente en el vacío creado por su silencio. Hakan Sabanshi sigue siendo el centro de atención sin hacer comentarios. Es probable que este silencio sea tema de debate en el mundo de los medios durante mucho tiempo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos, momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.